El cementerio se encontraba todavía en manos de la Iglesia Católica. Para poder trasladar ese cementerio, la Iglesia pidió ayuda a sus feligreses y finalmente un acaudalado vecino del lugar donó un terreno para construir el nuevo cementerio. Ahora, ¿qué pasaba? Este terreno todavía se encontraba en la ciudad y como todo cementerio tenía que construirse por fuera de la ciudad. Piensen que en ese momento la ciudad terminaba en calle Oroño. Así que finalmente ese terreno que había sido donado por el señor Tavares fue permutado por otro mucho más alejado de la ciudad, que es donde nos encontramos en este momento. El 7 de julio de 1856 se bendijo el cementerio. Este cementerio todavía estaba en manos de la iglesia y recién 2 décadas después pasaría a la municipalidad de Rosario. El cementerio era mucho más distinto a tal cual lo conocemos ahora. Ocupaba nada más que 6 manzanas. Actualmente ese cementerio, que nosotros solemos denominarle cementerio viejo, ha quedado en el centro del actual cementerio. Con el paso de los años, ya para 1880, se dio un ensanche hacia el este, hacia la calle La Plata, que vendría a ser lo que hoy es Ovidio Lagos, que finalmente terminó en 1900-1910. El segundo ensanche se dio aproximadamente en 1920 hacia Avenida Pellegrini. Y finalmente, ya a finales del siglo XX, es decir, en 1970-1980, se da el último ensanche, que es la entrada sobre Avenida Francia. La palabra cementerio remite a la palabra dormitorio, y un dormitorio es justamente un lugar donde uno descansa. De ahí es que viene la palabra de que los muertos están descansando en paz o están durmiendo esperando su resurrección. Por eso, a medida que recorramos el cementerio, vamos a ver dentro de las esculturas muchísimos ángeles. Muchos de estos ángeles están con la trompeta. Esa trompeta, dice la Biblia, que va a ser tocada justamente llamando a la resurrección de los muertos. Por su parte, la palabra monumento remite a la palabra recuerdo. Y justamente esto es interesante porque un cementerio es un espacio donde se recuerda a los muertos. No es un lugar de depósito de cadáveres, sino que justamente es donde se los recuerda a través de esos monumentos, a través de sus esculturas, de los epitafios y de aquellos pequeños detalles y iconografías que podemos observar en sus sepulturas.